ya cuando se quiera. Ok. Ustedes hicieron una propuesta, ¿sí? De solución para un problema técnico. Sí. ¿Qué dificultades crees tú que hay para implementarlo ya en el campo, ¿no? O sea, todo, dificultades tecnológicas, dificultades de preparación de las personas. Entonces, técnicamente, humanamente, ¿cuáles son las dificultades para implementar tu solución ahí en Telegram? Bueno, la dificultad número uno que yo veo es a la hora de la conexión, porque nuestra tecnología que propusimos funciona a base de Wi-Fi, y si bien, bueno, desgraciadamente tuvimos que acabar un poco antes nuestra presentación por falta de tiempo, pero en el último slide nosotros explicábamos que se tiene que encontrar una manera de asegurar la conexión Wi-Fi dentro del mismo vehículo. Creo que ese sería nuestro primer punto negativo a la hora de implementarlo de manera real. Y bueno, también originalmente habíamos pensado en una AGB, que era otra alternativa, donde así evitábamos el problema de conexión, pero la gran limitante del AGB sería a la hora de hacer las rutas, que el lugar no cuenta con un suelo muy estable, y ya sea por problemas con los polvos o ya sea por problemas con diferentes cosas que van entrando, llámese montacargas, llámese incluso personas, pues puede haber alguna colisión en algún momento, lo cual terminaría siendo un costo elevado y que terminaría haciendo que las lecturas sean incorrectas. Esos serían dos limitantes que veo. Y bueno, la tercera tal vez sería un poco el cambio, porque si bien ahora no es muy, en mi opinión, no es muy ética la manera en la cual una persona entra a hacer de manera física, de manera manual, perdón, las lecturas del inventario, pues considero que el cambio, el tener que hacer una inversión cuando en realidad su proceso funciona hasta cierto punto, podría significar un reto para ellos, que si bien una vez que se plantee de manera adecuada, creo que valdría la pena. Pero son las limitantes más principales que veo, sobre todo a la hora de la conexión. Ahora sí. Explica un poquito, y eso está más ligado a la comprensión de la tecnología, a dónde va, ¿no? Explica técnicamente la propuesta que ustedes hicieron para resolver el problema. Indica hardware, software, cómo están enviando datos a dónde. Sí. ¿Y qué harías para, o sea, cuál es la confiabilidad? Ustedes tienen unos datos de confiabilidad, cómo lo calcularon, y qué harías para mejorar el sistema, que tenga mejor probabilidad de ser usado. Entonces, explicar el sistema, hardware, software, ¿sí? Indicar cuál es su desempeño, cómo miden ese desempeño, y qué harías para mejorar las probabilidades de que sea utilizado. Bueno, primero voy a empezar con nuestro hardware. Nuestro hardware es un vehículo a control remoto, se maneja por medio de un celular. Y bueno, dentro de este mismo vehículo incluimos varias placas, la mayoría son SP32, aunque contamos también con un Arduino. Y de esta manera hacemos las diferentes conexiones con una serie de sensores. Tenemos, bueno, la primera es la cámara SP32, que es la más importante dentro de nuestro sistema y es con la cual hacemos la lectura de los códigos QR. También contamos con un lector RFID, contamos con un sensor ultrasónico que si bien no utilizamos al final mucho, bueno, no se ve que lo utilicemos, está incluido en caso de que exista una colisión o algún obstáculo en el camino, se va a detener automáticamente. Y bueno, por medio del hardware, perdón, creo que sería lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que hace el software y cómo es que funciona nuestro método? Bueno, lo que hace es, primero, la cámara hace una lectura de un QR y a la vez el RFID hace la lectura de una tarjeta. Nosotros, bueno, hicimos el RFID físico porque por cuestiones de costo no podíamos permitirnos un escáner RFID, entonces simplemente usamos el físico. Pero lo que hace es, primero compara las dos lecturas y una vez que encuentra en qué fila y en qué posición está cada rollo, lo manda hacia bueno, todo esto lo lee por parte de SP o de Arduino, dependiendo, y lo manda hacia Python. Una vez que llega a Python, todo esto se traspasa por medio de HTTP, todo lo que voy a mencionar. Una vez que llega a Python, el mismo Python analiza las imágenes, por lo que está haciendo es mandar una serie de imágenes. El RFID solamente manda si
El RFID tiene una información, manda, digamos, fila 1, posición 1, pero la cámara lo que manda es la imagen y la analiza para ver la lectura del código. Una vez que ve dónde está el código, lo manda nuevamente, pero ahora hacia la interfaz que nosotros diseñamos, y en dicha interfaz la actualiza para decir, ok, ahora en esta posición encontramos dicho rollo, y así se va actualizando en tiempo real, en teoría. Bueno, no en teoría, sí funciona de manera veloz. Y bueno, ¿cómo comprobamos la efectividad? Que es lo último que preguntaron. Pues primero hicimos varias lecturas de los códigos para ver cuántas veces fallaba. En la lectura de los códigos tuvimos una efectividad muy alta, digo, falló un número ínfimo de veces, entonces yo creo que mayor al 95%, como comentamos en la exposición. En cuanto a los RFIDs, la verdad es que la lectura era, una vez que sí lo leía, era del 100%, ni una vez se equivocó el RFID, pero el problema es que llegaba a veces que no lo leía, sobre todo por la distancia. Ese fue una de nuestras limitantes. Por eso, de hecho, hubo una parte donde implementamos que no necesariamente tuviera que estar el RFID y el QR conectado para que pasara a la siguiente etapa de nuestra programación. Y bueno, algo importante de esto es que nos basamos en poner la cámara y el RFID porque en Ternium nos solicitaron que hubiera una duplicación de resultados para tener un resultado más preciso. Y bueno, creo que eso sería lo más importante. Y así medimos nuestra efectividad. Okay. Los siguientes puntos tienen que ver con el desarrollo de modelos matemáticos, ¿no? Sí. Y vamos a tomar como base el ejercicio de tus compañeros de polos. ¿Sí? Okay. En el caso de los polos, reciben una materia prima que se integraba, que se hace pasar por un reductor, el reactor, ¿verdad? Sí. Y la materia prima son pellets, tiene cierta composición química, el reactor tiene ciertas variables, ¿verdad? Y salía un producto, ¿no? Entonces, describe qué es, o sea, cuál es el producto, cuál es el parámetro que estaban utilizando para optimizar, o sea, para mejorar, cuál es el parámetro que estaban tratando de controlar, ¿verdad? ¿Qué modelaron? ¿Sí? ¿Qué tipo de modelos utilizaron ellos, modelos matemáticos? Sí, fundamentalmente eso. Ok. Bueno, lo que ellos hicieron es un modelo matemático, como previamente hicieron. Lo único que estoy seguro es que una vez les llegó su base de datos, lo primero que hicieron fue entender qué eran las variables que les habían ofrecido. Y una vez que lo entendieron, lo primero que hicieron fue reducir su número de variables para tomar únicamente las más relevantes. Sé que trabajaban con los KPIs y con los CPs, y que una vez que tenían su base de datos ya reducida, empezaron con su modelo matemático tratando de obtener la R cuadrada más grande para hacer que su sistema fuera más realista acorde a los datos que habían obtenido. No estoy muy seguro, la verdad, qué modelo matemático terminaron usando, porque lo que sé es que lo estuvieron variando a la hora de hacer su investigación, debido a que en un momento su R cuadrada no era muy convincente, y en otros momentos no se dieron cuenta que estaban repitiendo datos. Llegaron a un punto donde estaban haciendo una sobreinterpretación de los datos, y fue cuando volvieron a hacer su segunda reducción, si no mal recuerdo me habían comentado. Y bueno, una vez que habían obtenido la lectura, una vez que habían planteado su ecuación para su modelo matemático, y este ya les daba una lectura adecuada con una precisión alta, creo que les quedó del 92% al final, y de hecho como su modelo matemático iba simplemente aprendiendo de sí mismo, tarde o temprano su lectura iba a aumentar, eso lo mencionaron en su presentación, entonces su R cuadrada, su error iba a tener una R cuadrada mayor, permitiendo un mejor desempeño de su modelo. Y pues a la vez trabajaron todo esto que estoy mencionando. Después de hacerlo en Excel y después de hacerlo en su programación, lo pasaron por medio de Azure a un dashboard, donde lo mostraban cómo las gráficas iban mejorando acorde a las diferentes lecturas que iban haciendo. En un inicio su R cuadrada era muy bajo, y conforme iban haciendo más iteraciones, iba mejorando su desempeño. Entonces eso fue lo que hicieron a grandes rasgos. Última pregunta. Sí.
estos modelos, en general, los modelos matemáticos, puede ser el que ellos usaron, pero otros, ¿verdad? La cantidad de variables, cómo afectan a estos modelos, y cómo puedes tú mejorar la precisión de los modelos matemáticos que se utilizan. Bueno, primero que nada, para plantear un modelo matemático tienes que tener un mínimo de 2 variables, y estas 2 variables o más deben tener una correlación entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben de, o sea, no se puede hacer un modelo matemático que en realidad te brinde un resultado funcional si estas 2 variables no tienen una correlación entre sí. Y una vez que defines tus 2 variables, lo primero que yo haría sería definir de estas 2 variables cuáles son los datos más relevantes que tienes, porque bueno, a veces dichas variables empiezan con datos que en realidad no tienen tanta correlación y llega un punto donde se estabilizan, o bien empiezan estabilizados y llega un punto donde por X o Y circunstancia las lecturas varían. Entonces lo primero que haría sería reducir nuestro número de variables y nuestro número de datos dentro de estas mismas variables. Eso sería lo primero. Y lo segundo, ¿cómo te das cuenta que tu modelo matemático funciona? Bueno, hay varias maneras de medirlo. Alguna es la R cuadrada que ya mencioné, otra puede ser una matriz de confusión, otra puede ser verlo en las mismas gráficas. Puedes ver en las gráficas si en realidad se ve una correlación entre los datos reales y los datos que tu modelo está planteando, ya sean los diferentes modelos que existen. ¿Y me puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿cómo la incertidumbre, qué tipo de incertidumbres hay y que afectan a tus modelos? ¿Cómo puedes ignorarlo? Bueno, ya creo que eso ya lo contesté. Entonces, lo de la reducción de los datos, lo de simplificarlos y, bueno, depende cuántas variables metas. Lo mínimo son 2, como mencioné, pero si metes más variables es muy probable que tu correlación sea mayor, haciendo una R cuadrada mayor y haciendo que tu sistema sea mucho más funcional. Aunque pues yo creo que es muy importante definir para qué es a lo que quieres llegar con estas variables. Es algo que es importante en los modelos matemáticos, porque si bien tu modelo podría ser funcional, si no seleccionas bien lo que quieres trabajar y si no esperas llegar a un resultado con dichas variables, el incluir aún más variables, más que ayudarte, puede ser contraproducente. Entonces creo que es importante, antes de empezar cualquier modelo matemático, definir para qué quieres usarlo, en qué resultado esperas obtener, y una vez que sabes esta respuesta, pues ya lo implementas como lo mencioné, reduciendo las variables, seleccionando los datos más importantes, probando distintos modelos matemáticos de ser posible, porque no hay un modelo mejor que otro. En realidad depende de los datos que tengamos, un modelo puede funcionar mejor que otro. Entonces yo recomiendo probar más de un modelo matemático con los datos para ver cuál tiene un mejor desempeño para los valores que tú tienes. Y pues ya finalmente, con las diferentes maneras de medir su precisión que ya mencioné anteriormente, pues puedes tener la respuesta más óptima al final. Pues dejamos. Entonces, Acabo el video, ¿verdad? Sí. Gracias.